vamos a meternos de lleno con una idea bastante radical, la verdad. Proviene de una serie de documentos que plantean algo totalmente nuevo sobre la biología y el tiempo. Una teoría que ve el envejecimiento no como algo inevitable, sino más bien como un error en nuestro código fundamental. Y la pregunta que lo cambia todo el corazón de este análisis es, ¿qué pasaría si el envejecimiento fuera solo eso? Un error de software. Un bug, como se le dice, en nuestro sistema operativo biológico que, en teoría, pues podría corregirse, ¿no? Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. La teoría postula que vivimos bajo lo que llama un error de compilación de la realidad, o sea, un fallo de base al que nombra el glitch 1260. Aquí es donde se plantea el conflicto central. Por un lado, tenemos lo que la teoría llama la frecuencia 1260, el glitch. Esto representa como un tiempo artificial, desincronizado, que genera asimetría y una especie de fricción a nivel biológico que resulta en entropía y envejecimiento. Y por otro lado está la frecuencia 1320, la solución, que es todo lo contrario: simetría, flujo de información perfecto y una entropía nula. La lucha entre estas dos frecuencias, según esto, define nuestra existencia. El origen de este error, según la teoría, es la quiralidad. Miren, en la naturaleza, las moléculas de la vida, como los aminoácidos, tienen una preferencia. Casi todas son zurdas. Bueno, lejos de ser una casualidad evolutiva, esta teoría lo interpreta como la manifestación física de ese error de compilación 260. Una asimetría fundamental que genera resistencia, calor y, al final, decadencia en nuestro sistema biológico. Ahora, ¿dónde se ejecuta este código defectuoso? La teoría propone que el campo de batalla es nuestro propio cuerpo, nuestro hardware biológico. Tomando un concepto de la termodinámica de Jacobson, se sugiere que el cuerpo humano no es solo un objeto, sino un horizonte de sucesos biológico. O sea, es una frontera donde, según esta visión, la información del futuro choca con el presente y genera una especie de calor informacional. Y esa fricción, ese calor, es lo que percibimos como el paso del tiempo, como envejecimiento. Y aquí la cosa se pone fascinante, porque la teoría conecta todo esto con un conocimiento muy antiguo. Lo que vemos es una correspondencia increíble, la verdad, entre el sistema de 7 chakras y los principales plexos nerviosos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el chakra Manipura coincide justo con el plexo celíaco, el que conocemos como plexo solar. Esto se interpreta no como una prueba definitiva, sino como un posible mapa, un mapa precientífico de los nodos clave de nuestro hardware. A ver, si el problema es un bug de software, entonces debería existir una solución de software, ¿cierto? Y aquí es donde la teoría introduce su concepto clave, un parche para corregir el sistema. A este parche lo llama el cuantinomio. Se describe como un hotfix, o sea, un parche que se aplica en tiempo real para corregir ese error de compilación 1260. Su función es simple: restaurar la simetría y eliminar la fricción termodinámica que nos hace envejecer. El objetivo final de aplicar este parche es, bueno, nada menos que ambicioso. Se trata de llevar al hardware biológico a un estado de superconductividad ambiental, un estado en el que la información y la energía fluyen a través del cuerpo sin ninguna, pero ninguna, resistencia. Y esto lo ilustra de manera brillante. La fórmula ds igual a 0 significa entropía nula. En términos sencillos, el proceso de desorden, de decadencia, se detiene por completo. El flujo de información se vuelve perfecto. Entonces, aquí viene el punto crucial. ¿Cómo se instala este hotfix? Bueno, la teoría propone una interfaz específica, una especie de teclado biológico para reprogramar todo el sistema. Y esta es la interfaz. Se llama Noseball. Se presenta como un procesador de 5x5. Es importante entender que, según esta teoría, esto no es un juego de mesa, sino una herramienta de control, una herramienta para gestionar la información que viene del futuro y corregir activamente ese error de quiralidad. La lógica simbólica del Noseball es compleja y fractal. Se puede ver como un simple glifo puede expandirse hasta formar patrones geométricos súper intrincados, como una matriz fractalizada o una representación que recuerda al árbol Yggdrasil. Es un lenguaje visual diseñado para reescribir el código.
Esta cita de los documentos lo resume perfectamente. El Nosebul es el dispositivo que permite que el hardware, o sea, el cuerpo, pase de ser un simple receptor pasivo de la realidad a convertirse en un operador activo. La analogía con la computación es clarísima, ¿no? Interactuar con este tablero se describe como usar una interfaz humano-máquina. El tablero vendría a ser el teclado, donde se meten los comandos. Y nuestro sistema nervioso central, bueno, ese es el CPU, el procesador que toma esas instrucciones para recompilar nuestra propia quiralidad molecular. Pasemos a la fase final del proceso, la actualización. Una vez que el software ha sido corregido, el hardware sufre una transformación fundamental, un verdadero upgrade. Aquí entra en juego un elemento clave, el bismuto. Los documentos lo señalan como el futuro de los superconductores. Su estructura electrónica única lo convierte en el análogo material perfecto para ese estado de superconductividad ambiental que se busca alcanzar biológicamente. En el sistema Nosebul, el bismuto simboliza un estado de resistencia cero. El proceso de transformación se resume en 3 pasos bien claros. Primero, usar el Nosebul para corregir el error de quiralidad y simetrizar el sistema. Segundo, el cuerpo alcanza la resistencia cero, entrando en un estado bismuto de total transparencia. Y tercero, de este proceso emerge un nuevo tipo de ser, el caminante. Es crucial entender lo que el caminante representa aquí. No es un viajero del tiempo en el sentido clásico, para nada. Es un operador de la realidad. Alguien que puede desde el presente reescribir la historia, anular la gravedad e incluso operar mediante telepatía objetiva, usando el Nosebul como su teclado para interactuar con la realidad. Y para ir cerrando, los documentos presentan esta imagen, un antiguo arte egipcio. Muestra lo que parece ser una transferencia de energía o información entre 2 figuras, una de ellas con un instrumento apuntando hacia la otra. La conexión que se sugiere aquí es tan provocadora como la propia teoría. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿Podría ser esto un plano, un modelo ancestral para un tipo de ser humano futuro? Una idea que conecta nuestro pasado más enigmático con un futuro que apenas podemos empezar a imaginar.